Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo interpretar estas dos citas bíblicas en la cual Lucas me dice que tengo que aborrecer y en 1 de Juan dice que no tengo que aborrecer, teniendo en cuenta que es la misma palabra aborrecer en ambos versículos? Y los versículos son los siguientes. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y luego 1 de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, obviamente nos están hablando de dos cosas diferentes en ambos versículos, a pesar que en ambos se utiliza la palabra aborrecer y es la misma palabra de acuerdo con los diccionarios. Esto nos dice que para poder entender lo que las escrituras nos dicen, no es suficiente únicamente ir al diccionario y definir la palabra. Necesitamos analizar el contexto, necesitamos analizar la manera como la palabra se está utilizando. Obviamente la palabra aborrecer tiene diversas acepciones. En Lucas, el Señor está hablando acerca de las condiciones para ser un discípulo del Señor Jesucristo. De hecho, si regresamos a Lucas capítulo 9, a partir del verso 57, el Señor nos dejó instrucciones muy claras en cuanto a la diferencia que hay en ser un mero creyente a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Muchas personas pueden creer en Jesús, pero no muchas personas van a ser verdaderos discípulos. Para ser discípulo, alumno, seguidor de Cristo, hay varios requisitos que debemos llenar. Hay varias elecciones que debemos de hacer. Hay renuncias que debemos hacer. En Lucas 9:57 leemos, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, le está respondiendo a estas personas, diciéndoles, miren, si van a ser discípulos del Señor Jesucristo, tienen que contar el costo. Si van a estar en el mismo camino, caminando junto, al lado del Señor Jesucristo, tienen que contar el costo. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Luego en Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras, otra persona le dijo, más bien Jesús le lanzó la invitación a esta otra persona. Fue Jesús el que le dijo, sígueme. Y la otra persona tenía una excusa, ¿verdad? Básicamente la otra persona le respondió a Jesús, tengo otras prioridades. Entonces el Señor Jesucristo le dijo lo que le dijo, ¿verdad? Se trataba de ir a enterrar a su padre. Y no es que Jesús no quiera que enterremos a nuestro Padre el día que nuestro Padre fallezca. Lo que estaba haciendo notar Jesucristo era que si vamos a ser discípulos suyos, Él tiene que ser nuestra primera y principal prioridad. Luego en Lucas 9:61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En otras palabras, te seguiré, Señor, pero bajo mis condiciones. Yo digo, ¿cómo? Yo digo, ¿cuándo? Yo digo, ¿de qué manera? Y la respuesta de Jesús en el verso 62 fue, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así es que cuando se trata de ser discípulos del Señor Jesucristo, hay un precio que pagar y tenemos que estar conscientes del costo. Él tiene que ser nuestra primera y principal prioridad. Y además, Él no va a ser bajo nuestras condiciones, va a ser bajo las condiciones suyas.
Esto continúa en Lucas capítulo 14, que es de donde obtuvimos nuestro versículo originalmente, a partir del verso 25. Lucas 14, 25 nos dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el verso 26. Aquí dice que debemos aborrecer nuestra propia vida. Qué interesante, porque por otro lado dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que el Señor nos pide amarnos a nosotros mismos. Ahora esa es toda una lección para entenderlo bien también. Pero lo que el Señor está diciendo acá es: tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Tenemos que aprender a poner nuestro amor por Jesucristo, nuestra devoción y nuestra lealtad al Señor Jesucristo por encima de nuestra devoción, nuestra lealtad y nuestro amor, incluso nuestra propia familia humana, terrenal. La palabra aborrecer tiene varias acepciones. No solamente habla de odiar. La palabra aborrecer también significa amar menos o poner en un segundo plano porque estamos poniendo otra cosa en un primer plano. Cuando le damos prioridad a otra cosa, automáticamente estamos aborreciendo la otra cosa. No porque la odiemos, pero es porque escogimos otra cosa primero. Amamos menos. Eso significa aborrecer también. En este caso, esa es la acepción de la palabra en el contexto acá de Lucas 14, 26. Aquí no nos dice que debemos odiar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cómo va a ser eso? Por otro lado, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero aquí nos dice que aborrezcamos padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también nuestra propia vida para poder ser discípulos del Señor Jesucristo. Y va a haber momentos en donde el Señor va a probar nuestra lealtad y nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra confianza al Señor, incluso valiéndose de nuestra propia familia. A veces vamos a ser puestos, como decimos, entre la espada y la pared. Vamos a tener que hacer una elección y a veces va a tener que ganar nuestro amor, nuestra obediencia por el Señor Jesucristo por encima que alguna solicitud, algún deseo, algún afecto natural por algunos de nuestros familiares en lo natural. Eso es lo que está diciendo. En ningún momento nos va a decir que odiemos a nuestra familia. Al contrario, debemos amarlos. Pero si se trata de poner en la balanza los deseos, las solicitudes de nuestra familia en un lado de la balanza y los deseos de Jesús para nosotros en el otro lado de la balanza, entonces si escogemos honrar primero a nuestra familia, automáticamente estaremos aborreciendo a Jesús. Por supuesto que no lo vamos a odiar, pero lo pusimos en un segundo plano. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos en esa clase de situación? Por ejemplo, cuando la familia no conoce al Señor, cuando son inconversos y ponen presión sobre nosotros. Ven que desde el día que nos convertimos ya no tenemos el mismo deseo por compartir con ellos en las fiestas y en los chistes y ese tipo de actividades y de cosas. Entonces empiezan los problemas. Ellos empiezan a resentir que nosotros ya no nos sentimos a gusto y comenzamos a apartarnos. Ahora, esto no es odiar a nuestra familia, simplemente nos estamos apartando de lo que ellos hacen porque ellos no conocen al Señor Jesucristo y ya no nos sentimos a gusto. Cierto, es un conflicto en nuestro corazón porque los amamos, pero sabemos que ahora vivimos para Jesús y para agradar a Jesús. Y si por agradar a la familia estamos desagradando a Jesús, tenemos que elegir por Jesús y eso va a traer consecuencias. Ese es un verdadero discípulo, el que elige por Jesús a pesar de las consecuencias. Pero lamentablemente hay muchas personas que con sus labios profesan querer ser discípulos del Señor Jesucristo, pero cuando pesan la presión de la familia con la voluntad de Cristo para sus vidas, por regla general, vienen y eligen agradar a la familia, entonces automáticamente, como dije, aborrecieron al Señor Jesucristo. Ese no es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que paga el precio. Aunque la familia empiece a calificarlo y a juzgarlo
porque ya no quiere correr en el mismo desenfreno que el resto de la familia. Un verdadero discípulo va a mantenerse firme, fiel. Va a ser una persona que va a estar orando por su familia. Va a ser una persona que con todo el amor y la paciencia y la mansedumbre y la gracia de Dios va a tratar de explicarle a su familia por qué ella no puede hacer las mismas cosas que hacía antes y que siguen haciendo ellos. Y va a tener que ser una persona que le presente a Jesucristo a su familia. Al principio probablemente va a ser rechazado por ellos, pero tenga la certeza que cuando vengan las presiones, las pruebas, la familia a los que aborrece y rechaza es a los primeros a quienes busca, pidiéndoles que oren por ellos o pidiendo un consejo. Así es que mantengámonos firmes, no aborrezcamos al Señor Jesucristo por seguir buscando agradar a nuestra familia que no conoce al Señor. Elijamos por Cristo y Él nos va a dar la gracia necesaria para que nuestra luz brille delante de nuestra familia y ellos puedan llegar a conocer al Señor a través de nuestro testimonio. Ahora, si ellos ven que somos débiles y no somos leales a Jesús y a lo que decimos que profesamos, si ellos ven que siempre nos inclinamos a ellos y a sus actividades y a sus fiestas y a sus cosas y no estamos siendo leales al Señor Jesucristo, ellos mismos un día nos van a juzgar a nosotros y nos van a decir que qué clase de cristianos somos. Así es que no caigamos en ese juego, seamos firmes en ser seguidores, fieles discípulos del Señor Jesucristo y en hacer su voluntad, y van a ver cómo nos ganamos a la familia. Bueno, aquí mismo en Lucas capítulo 14, verso 27 sigue diciéndonos Jesús: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y la cruz es una herramienta, un instrumento para dar muerte. Y a veces nuestra familia es nuestra propia cruz, porque ellos saben cómo mortificarnos, saben por dónde. Saben qué decir, saben qué hacer para mortificarnos, buscando justificarse ellos y porque resienten el hecho pues de que ya no corremos con ellos como corríamos antes. Pero bueno, ¿qué nos toca? Llevar nuestra cruz, sufrir el oprobio, sufrir el ser crucificados y seguir al Señor Jesucristo con fidelidad. Y un verdadero discípulo es el que se va a ganar más adelante a su familia, porque la familia va a tener del discípulo un buen testimonio de alguien que es fiel y leal, de alguien que hace lo que dice, de alguien que elige por el Señor Jesucristo a pesar del precio que le está tocando pagar. Así es que seamos fieles con nuestra relación y devoción a Jesús. Esto sigue porque en Lucas 14, 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué nos está diciendo? Sigue hablando acerca de los requisitos del discipulado. Y aquí lo que está diciendo es que nuevamente está reforzando el hecho de que hay un costo, hay un precio. Seguir al Señor Jesucristo tiene un costo. Vamos a renunciar a cosas, vamos a exponernos a vituperio, a persecuciones, vamos a exponernos a que hablen mal de nosotros. Tiene un costo, porque estaremos automáticamente nadando en contra de la corriente de este mundo, en contra de la corriente en la que están nadando nuestros familiares que aún no conocen al Señor, nuestros amigos que aún no conocen al Señor. Además, la luz que hay en nosotros va a reprender las tinieblas que hay en ellos y esto no les va a caer en gracia. Hay un costo que pagar. Seguir al Señor Jesucristo no es gratis. Y la pregunta es: ¿qué precio le vamos a poner nosotros a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con el Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a pagarlo? No es gratis, requiere de entregas, requiere de renuncias, requiere de situaciones humillantes, requiere de muchas cosas. Ese es un verdadero discípulo, el que sabe que hay un costo y está dispuesto a pagarlo. Luego en Lucas 14:31 dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí en este último relato de las condiciones del discipulado, dice el Señor Jesucristo: miren, si ven a otro rey más poderoso que viene y saben que no pueden contra él, ríndanse y envíen una embajada y pidan condiciones de paz. ¿Quién es este rey más fuerte que viene a nosotros con 20,000 en contra de quien no podemos resistir y levantarnos? Sino el Señor Jesucristo mismo. Él es más fuerte que nosotros. Él es más poderoso que nosotros. Si Él nos ha llamado para algo y nos estamos resistiendo, al final es Él el que va a ganar. Nada más que si nos resistimos, pues a lo mejor vamos a conseguirnos más dolor. Así es que mejor rindámonos, no nos resistamos. Si Jesús nos está llamando a ser sus discípulos, no nos resistamos. Rindámonos y vámonos detrás del Señor Jesucristo. Y será la mejor elección que hayamos hecho en el tiempo y en la eternidad. Así es que esto en cuanto a si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer nuestra propia vida es hacer a un lado nuestros propios sueños, deseos, metas personales que nos habíamos trazado antes de conocer al Señor Jesucristo. Aborrecernos a nosotros mismos es renunciar a todo aquello y decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Muy bien. Así es que aquí tenemos una acepción de la palabra aborrecer. Pero ahora nos vamos a nuestra cita en 1 de Juan, capítulo 4, verso 20, la cual les vuelvo a leer. Y vamos a ver. Leamos en 1 de Juan, capítulo 4, a partir del verso 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios ama también a su hermano. Así es que aquí vemos otra acepción totalmente diferente a la palabra aborrecer. En este caso sí es odiar. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí está hablando de aborrecer en el sentido de elegir no querer amar. Y si amamos a Dios y elegimos no querer amar a nuestros hermanos que fueron hechos a imagen de Dios, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Ven cómo en ambas ocasiones, en Lucas y en 1 de Juan, aparece la palabra aborrecer, pero de acuerdo al contexto, está hablándonos de cosas muy diferentes. El contexto es muy diferente. Así es que el contexto es valiosísimo para poder entender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Insistiendo en esto, allá en Lucas, cuando para ser discípulos suyos tenemos que
en algún momento encontrarnos en la situación en la que vamos a aborrecer a nuestros hermanos y hermanas. En ese caso no estamos odiando, simplemente estamos poniéndolos en la balanza, a Jesús en un lado y a nuestros hermanos en el otro lado, y Jesús es quien tiene que ganar, Jesús es quien tiene que prevalecer. En ese sentido los amamos menos. Jesús pasó a un primer plano. En ese sentido los aborrecimos, pero jamás los hemos odiado. Y en Primera de Juan, cuando dice yo amo a Dios, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Aquí estamos hablando de elegir no querer amar. Aquí sí, de frente estamos eligiendo no querer amar. ¿Qué es amar? Amar es dar, es darnos. Es dar de nuestro tiempo, dar de nuestro interés, nuestra atención, dar nuestra sustancia. El amor son hechos, el amor son obras. Cuando el Señor nos manda a amar, queda establecido pues que el amar es un mandamiento. Si amar es un mandamiento, entonces deja de ser un sentimiento únicamente, deja de ser una emoción únicamente. El Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. Ahora, no podemos tener una emoción o un sentimiento afectivo por un enemigo. El Señor nos manda a amar a la gente a la que no conocemos. Si no la conocemos, no podemos tenerles cariño, ni siquiera los conocemos. No va a haber ningún tipo de sentimiento afectivo allí. Así es que el amor es otra cosa. Es algo más alto que tener un sentimiento afectivo. Ya cuando hay una relación, pues el sentimiento afectivo, el cariño, todo eso se va a ir formando hacia la otra persona. Pero no necesitamos sentir nada para amar a los demás. Lo que necesitamos hacer es servirlos, darnos a ellos. Si nos obligan a llevar carga una milla, ir con ellos 2. Darles nuestro tiempo, darles de nuestra sustancia, compartir con ellos de nuestros bienes. Eso es amar. Así es que, nuevamente, si escogemos a Jesús antes que a nuestra familia, no estamos dejando de amar a la familia, porque como buenos cristianos vamos a estar siempre allí cuando podamos servir en algo, ayudar para algo. Amén. Pero acá en Primera de Juan, capítulo 4, si aborrecemos a nuestro hermano es porque no queremos darnos a nuestro prójimo. No queremos compartir nuestro tiempo, nuestra sustancia. No tenemos ningún interés en darnos a la otra persona. Así es que aquí tienen pues 2 contextos muy diferentes en donde se utiliza la palabra aborrecer. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.